Durante miles de años, en las vastas y frías tierras del norte de Japón, habitó un pueblo que hablaba una lengua única, honraba a los espíritus de la naturaleza y vestía con símbolos que protegían su alma. Los Ainu, una cultura milenaria, resistente y en muchos sentidos, olvidada. A pesar de su profundo arraigo a las tierras de Hokkaido y las islas circundantes, los Ainu fueron víctimas de un silencioso proceso de desaparición cultural. Su historia no es solo la de un pueblo originario, es la historia de cómo una nación puede construir su identidad negando la existencia de otros. A finales del siglo XIX, Japón se encontraba en pleno proceso de modernización bajo el gobierno Meiji. El país emergía con fuerza hacia la modernidad, buscando una identidad homogénea bajo el dominio del pueblo Yamato, el grupo étnico mayoritario. En este nuevo paradigma nacional, no había lugar para la diversidad. Los Ainu, con su idioma ininteligible para los japoneses, sus rituales de caza, su arte simbólico y su cosmovisión animista, fueron catalogados como atrasados. Sus diferencias culturales no eran vistas como riqueza, sino como una amenaza a la imagen de una nación unificada. En 1899, la llamada Ley de Protección de los Exaborígenes de Hokkaido marcó un punto de inflexión. Bajo la apariencia de protección, lo que buscaba era su asimilación total. El Estado comenzó a implementar políticas diseñadas para erradicar las prácticas tradicionales Ainu. Se prohibieron sus tatuajes ceremoniales, considerados esenciales para los rituales de madurez y paso a la adultez. También se vetaron sus danzas, cantos y ceremonias espirituales, actividades fundamentales para su conexión con los kamui, los espíritus de la naturaleza. Incluso el uso de su lengua fue castigado. Los niños Ainu fueron obligados a adoptar nombres japoneses, a asistir a escuelas que negaban su herencia y a vivir como si nunca hubieran sido distintos. En las aulas, los maestros les enseñaban no solo a leer y escribir en japonés, sino también a avergonzarse de su identidad. El mensaje era claro y brutal: para ser aceptados, debían dejar de ser quienes eran. Este proceso de homogeneización no dejaba espacio para la coexistencia. El orgullo cultural fue reemplazado por la necesidad de sobrevivir. En muchos casos, los padres, por miedo a represalias, optaban por no enseñarles a sus hijos el idioma o las tradiciones ancestrales. Así, generación tras generación, la desconexión con sus raíces se fue profundizando. Pero esta represión no fue solo simbólica. Las tierras tradicionales de los Ainu fueron expropiadas y entregadas a colonos japoneses. Aquellos que alguna vez vivieron de la caza y la pesca fueron forzados a cultivar en tierras infértiles, ajenas a su modo de vida. La pobreza se volvió endémica. Las enfermedades, la desnutrición y el desarraigo hicieron estragos. Durante décadas, la historia oficial borró a los Ainu de los libros escolares. Japón fue retratado como una nación étnicamente uniforme. El olvido se volvió tan profundo que muchos Ainu ocultaron su identidad para evitar la discriminación. El silencio sustituyó al orgullo. La cultura se desvanecía. No fue hasta el año 2008 que el gobierno japonés reconoció oficialmente a los Ainu como pueblo indígena. Para entonces, mucho ya se había perdido. Su lengua estaba al borde de la extinción, su herencia fragmentada. Sin embargo, comenzaban a surgir esfuerzos por rescatar lo que aún quedaba. Centros culturales, programas de revitalización lingüística y movimientos comunitarios empezaron a devolverle voz a una cultura que durante tanto tiempo fue silenciada. Pero estos esfuerzos, aunque valiosos, también nos recuerdan lo que se destruyó. Para muchos, significan una reconexión tardía con un pasado del que fueron separados a la fuerza. Para entender quiénes son realmente los Ainu, es necesario remontarse miles de años atrás, hasta los primeros habitantes del archipiélago japonés, los Jomon, cazadores-recolectores que llegaron alrededor del 14.000 años atrás. Conocidos por su cerámica sofisticada y su vida asentada, contraria a otros pueblos nómadas de su época. Los Ainu son considerados los herederos más cercanos de los Jomon, tanto cultural como genéticamente. Estudios genéticos muestran que los Ainu conservan linajes únicos en el ADN, como el haplogrupo D1b, raro en Asia pero común en ellos. Esto los diferencia notablemente de la mayoría de los japoneses modernos, cuyo origen se mezcla con los Yayoi, agricultores provenientes de Asia continental,
que llegaron hacia el 1000 a.C. C. Pero los Ainu no son un fósil genético. También tuvieron contacto con otros pueblos antiguos, como los siberianos del norte, lo que enriqueció su herencia sin diluir su identidad. Su aislamiento geográfico en Hokkaido permitió que muchas tradiciones Jomon sobrevivieran en ellos, especialmente su visión espiritual del mundo natural. A lo largo del siglo XX, investigadores y antropólogos extranjeros se interesaron por los Ainu. Algunos, como el misionero británico John Batchelor, propusieron teorías cuestionables sobre su origen, basadas en rasgos físicos. Otros, como el antropólogo Bronisław Piłsudski, documentaron con rigor su lengua y sus costumbres. Gracias a estos estudios, parte de su mundo fue preservado, aunque gran parte quedó sujeto a la interpretación ajena. A nivel lingüístico, el idioma Ainu es un caso fascinante. No está emparentado con el japonés ni con ninguna otra lengua conocida. Es un idioma aislado, con una estructura compleja, rica en morfemas y profundamente poética. Sus sonidos y ritmo reflejan una cosmovisión en la que cada palabra es un canto a la naturaleza. Hay términos específicos para distintos tipos de nieve, para fases del letargo del oso, para movimientos del río. Todo está conectado. Sin embargo, hoy el idioma Ainu está en peligro crítico. La mayoría de los hablantes nativos son ancianos. El legado lingüístico, al igual que su cultura espiritual, está en una carrera contra el tiempo. El riesgo de que esta lengua desaparezca para siempre es real. Y con ella, desaparecería una forma ancestral de ver el mundo. Su espiritualidad, profundamente animista, no se basa en templos ni escrituras. Cada ser vivo, cada objeto, cada elemento de la naturaleza es sagrado. Los Kamui, espíritus que habitan animales, ríos, árboles y hasta herramientas, forman parte integral de su día a día. Uno de los rituales más sagrados, el Iomante o ceremonia del oso, simboliza este vínculo entre vida y trascendencia. El arte también ha sido un vehículo espiritual. Las ropas tradicionales, como las capas de corteza de olmo bordadas a mano, no son solo indumentaria, sino escudos simbólicos. Los patrones, como los moru y aushi, protegen contra espíritus malignos y honran a los ancestros. La talla en madera, con objetos rituales como el inau o el ikupasui, cuenta historias, canaliza plegarias y mantiene viva la conexión con lo divino. Hoy, en pleno siglo XXI, los Ainu siguen luchando por preservar su identidad. No buscan regresar al pasado, sino que se les reconozca plenamente como lo que son, descendientes de los primeros habitantes de Japón, guardianes de una sabiduría ancestral, portadores de una visión del mundo que reverencia lo natural por encima de lo material. Su historia no debe verse solo como un relato de supervivencia, porque sobrevivir sin memoria no es suficiente. Lo que está en juego no es solo una cultura, sino una forma distinta de entender el mundo. Una forma que podría enseñarnos, incluso ahora, a vivir en equilibrio con la tierra que habitamos. Si olvidamos a los Ainu, si dejamos que su legado se disuelva en el ruido del progreso, estaremos renunciando a una parte fundamental de la humanidad. Porque cuando una cultura desaparece, el mundo se vuelve un poco más silencioso. Y ese silencio, si no se detiene, podría tragarse a muchas más. La genética no solo explica quiénes somos, también nos da pistas sobre quiénes podemos llegar a ser. Si este contenido te dejó con ganas de saber más, suscríbete y activa la campana.